a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándoles a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero bueno, sí, vamos a terminar. Dice: pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y al alguacil hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Qué historia tan más impactante, es una historia real. Y aquí quiero destacar algunos puntos importantes. En el versículo 16 dice: aconteció, o sea, eso pasó, lo que les pasó fue cuando ellos iban camino ¿a dónde? A la oración. Dice: mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro esta mujer que tenía espíritu de adivinación.
O sea, ellos era un hábito, una costumbre. O sea, yo te invito a que vengas a la reunión de oración, a que tú ores también como oración personal. Es muy diferente. O sea, la oración, si tú vienes, por ejemplo, el viernes a orar, no sustituye que digas, ay, pues ya fui a orar en tu relación, en tu altar personal de oración con Dios. Y es importante que nosotros lo hagamos todos los días de nuestra vida, ¿no? Veíamos cómo tenemos en la Biblia el ejemplo de Daniel, ¿no? O sea, Daniel estaba consagrado a Dios. Siempre dice que toda vida o toda buena obra despierta la envidia de los hombres, ¿no? Alguien está haciendo algo bueno y en vez de que la gente se alegre, se goce, empiezan a recibir, ¿qué? Persecución. A ver cómo hacemos que caiga, a ver cómo desiste. Así en la cárcel había gente que entregaba su vida a Cristo, se convertía y decían, a este yo no le doy más de un mes, va a caer. Y se dedicaban los oponentes, los adversarios, a hacer cosas para hacerlos caer, ¿no? En vez de decir qué bueno que han cambiado. Siempre lo bueno va a haber oposición. Dice que el que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Pero ¿sabes qué vale la pena? Vale la pena vivir íntegramente, honestamente. Vale la pena vivir de acuerdo a los mandamientos y estatutos de Dios y honrar a nuestro Padre, porque Él lo merece. Aparte de que Él merece nuestra honra, nuestra obediencia, ¿sabes qué? Nuestra obediencia trae bendición, porque cuando tú y yo vivimos de acuerdo a los mandamientos de Dios, lo dice en Josué 1, 8 y 9, ¿no? Dice que si nosotros guardamos, dice, meditamos en el libro de la ley para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice, meditarás de día y de noche, ¿no? Para hacer conforme a todo lo que está ahí escrito. Dice, y entonces hay una promesa. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el Salmo 1 también dice, bienaventurado el varón. Ahí podemos poner también la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios, ¿qué? Está su delicia, y también dice que medita. ¿Y cuál es la promesa que dice en este salmo? Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y dice que su fruto no cae, su hoja no cae, y da su fruto a su tiempo, ¿verdad? ¿Cómo es un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Es un árbol que está siempre frondoso, verde. O sea, realmente el agua es vida. Yo veo en los árboles que nosotros tenemos, allá en donde tienen su casa, hay de aguacate. Y entonces si tú riegas, o sea, ahí un día Luis me dice, es que me impresiona cuánto fruto tiene, ¿no? Pero cuando no se les echa buen agua, aunque haya mucho fruto, ¿qué creen que pasa? No crece, no crece. Se queda como chiquito, tarda en crecer y todo, y se puede perder hasta el fruto, ¿no? Y cuando lo riegas y todo se ve esplendoroso, ves las plantas, ves todo, es vida. Yo no sé por qué perdí el hábito de tomar agua. Y me he sentido literal que me estoy muriendo. Se me ha alterado la presión, o sea, la deshidratación es algo bien tremendo. Y cada vez que estoy regando las plantas y todo, digo, el agua es vida. Pues sabes que la palabra de Dios es vida para tu vida. Si escasea, te vas a secar, vas a estar débil. O yo les decía en la clase que vimos antes de la predicación, les decía que, o sea, la palabra también, la función junto con el Espíritu Santo,
es que nos hace darnos cuenta en lo que estamos mal. Hay cosas que ni siquiera identificamos como pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Hay cosas que decimos, ay, pues como todo el mundo las hace, socialmente está como aceptado, etcétera, pues no nos damos cuenta realmente y no hay algo que nos convenza de que estamos mal, pero sabes que la palabra es algo que hace en nuestra vida. Entonces, dice que ellos, aconteció esto cuando iban a la oración. Es importante que tengamos esa comunión, como les decía, perdón, me desvié así tremendamente, regreso, estaba hablando de Daniel y me fui a otras cosas. Pero estaba poniendo el ejemplo de Daniel, que lo querían encontrar en algo para acusarlo, ¿no? Como a Jesús, como a muchos hombres y mujeres de Dios, para tratar de derribar y de truncar su vida en Dios. Y no le encontraron absolutamente nada. Los sátrapas, ¿no? Andaban ahí viendo a ver en qué lo cachamos, en qué lo pescamos. Y ahí vemos que la obra de Dios en la vida de un corazón que se deja moldear, que se deja formar por Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de Daniel? Un hombre íntegro. No le encontraron ninguna falta, ninguna falla, ni nada. Sino que identificaron algo muy importante, una cualidad y característica en él, que él oraba 3 veces al día. Y entonces dijeron, pues por ahí lo vamos a destruir, ¿no? Porque también, ¿por qué pensaron que lo iban a destruir? Porque vieron las convicciones que Daniel tenía y sabían que Daniel no iba a dejar de orar. ¿Cómo la ven? Porque pudieron haber dicho, no, pues si le ponemos esto igual y le da miedo y deja de orar. Ellos estaban seguros y convencidos de la convicción, de la integridad y de la vida de oración de este hombre. Y entonces pidieron que se levantara un edicto, que se proclamara un edicto donde nadie podía consultar a Dios. Y entonces él no fue que tentara a Dios. Él dijo, yo no me voy a esconder. Como dice la palabra, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y él, en vez de esconderse o decir, ay, que no se den cuenta y voy a seguir orando, él abrió las ventanas y oró ante la luz y que todo el mundo, pero no por exhibicionismo, ¿no? Sino porque él estaba dando testimonio de la convicción y de que él creía firmemente que la oración era poderosa, pero no solamente tiene poder porque yo le pida algo a Dios, tiene poder porque es el medio por el cual yo llego delante de la presencia de Dios y puedo tener comunión con Él, y algo por lo que te rescató a ti y a mí fue para tener comunión con Dios. Fuimos rescatados y escogidos para tener comunión con Dios, la palabra lo dice. Y entonces, al tener una relación con Él, mucha gente dice, es que yo no sé qué decirle o algo. Yo siempre les digo, habla con Dios, de lo que salga de tu corazón al corazón de Dios, y habla así como hablas con un amigo, con una amiga. Pues nosotros podemos entrar con reverencia ante el trono de gracia. Pero necesitamos estar limpios y necesitamos ser íntegros y de limpio corazón, ¿no? Dice la palabra, lo hemos estado viendo en las bienaventuranzas, en ese curso que estamos tomando, que quién va a estar delante de su monte santo, delante de él, el de limpio de corazón, el puro de corazón, ¿verdad? Entonces Daniel pues era un hombre que no solamente creía que la oración era poderosa, sino que él había desarrollado, entre más platiquemos y hablemos
y estrechemos una relación con Dios, mayor tema de plática y de conversación tendremos con Él. Es la oración y la palabra, porque también la palabra, aparte de instruirnos y de revelarnos quién es Dios, también hay muchos motivos de oración, como les decía de David. David le decía a Dios: examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad, límpiame. Entonces nuestras peticiones cambian, no solamente a suple la comida, la renta, esto, lo otro, ¿no? Sino que al ir leyendo la palabra pueden surgir peticiones de oración muy importantes que tal vez tú y yo no habíamos considerado en nuestra vida. Ellos practicaban la oración y por eso dice que aconteció que mientras íbamos a la oración le salió al encuentro esta muchacha. Pero también me gustaría, ya que estamos leyendo esto, dice que esta mujer tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, la tenían como si fuera una mercancía. Y tristemente pues hay mucha gente que es curiosa, mucha gente que de una manera fácil y demás quiere saber el futuro, quiere conocer muchas cosas, pero déjame decirte que dice la palabra que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si tú quieres y yo queremos saber el futuro, el mejor libro que podemos leer es la palabra. No ir a consultar a un adivino, a un hechicero. No iba a hablar de esto, pero ¿sabes qué? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Ahorita mucha gente está consultando a adivinos, a hechiceros, a gente que le lea las manos, que le haga limpias, que eche cartas y amuletos y muchas cosas en las cuales hay mucha proliferación y mucha gente, como tiene ahí sus crucifijos y todo, dicen pues creen en Dios y están para el mismo Dios, ¿verdad? Le oran y le piden a Dios, pero es un engaño. Y Dios, meditando esto, me hizo que aunque no voy a hablar de la adivinación, pero aquí se tocó el punto en este versículo. Acompáñenme, si son tan amables, al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 9 al 14. Dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, pero mucha gente está practicando, dice que no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Necesitamos nosotros no aprender, como ahora que me fui a vivir para Nepantla y todo en esos rumbos, hay un montón de costumbres y de cosas, de rituales espirituales y demás, y no me voy a moldar porque yo me fui a vivir allá, ¿verdad? Sino que yo necesito no aprender las cosas, sino al contrario, enseñar y ser luz en ese lugar, ¿no? Pero aquí habla acerca de algo muy específico. Dice en el versículo 10, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Esto es algo abominable, es algo detestable, algo reprobable para Dios. Y dice que desechó a esas naciones, o las desechará precisamente por hacer estas prácticas. Ahorita está muy de moda y ha proliferado, por decir de moda, o sabemos que no es una moda, ¿verdad? Pero hablando en términos humanos, ahorita es algo que se mueve mucho
de que la gente quiere consultar a los muertos, ¿no? A mi mamá, a mi papá, algunos hasta dicen que al perrito o esto, el otro, ¿no? Que amaron y a ver cómo están y dónde están y etcétera y todo, ¿no? Y son puros engaños, o sea, todo esto Dios le llama abominación y eso es ocultismo. Entonces no debemos de practicar. Hay mucha gente que repito, quiere saber, a ver, con quién me voy a casar, se va a solucionar tal problema, o no oran o piden a Dios por sanidad y como no ven una respuesta dicen pues me voy por acá, ¿no? A buscar algo. Tengamos mucho cuidado. Esta mujer tenía espíritu de adivinación y la utilizaban para tener ganancias. Y dice en el versículo 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es el tema, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado porque todas estas cosas el enemigo las ha levantado o se levantan para tratar de confundirnos y desviarnos del verdadero camino y propósito, para que tú y yo no seamos salvos y pongamos nuestra confianza, en vez de poner nuestra confianza en el Dios que salva, que rescata, que perdona y que libera, pongamos nuestra confianza en poderes engañosos, limitados, mentirosos, ¿verdad? Y aquí dice, esta mujer daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. El ocultismo, la religión, o sea, todas las cosas, ¿qué es lo que hacen creer al hombre? Que somos del mismo bando, ¿no? Que estamos en el mismo camino, que estamos en la misma creencia, que estamos en la misma verdad. Y ahorita debemos de tener mucho cuidado porque una de las profecías que hay es que ya cuando venga Jesús por su iglesia, el rapto de la iglesia y todo eso, algo que se está dando y que se va a dar muy marcado es el ecumenismo. Es que se van a unir todas las religiones. Y mucha gente puede decir, ay, qué bonito, eso es algo bueno, eso es amor, ¿no? Pero el propósito de la unidad no es el amor, ni el amor de Dios, sino es la confusión, ¿sí me explico? Es arrastrar a la gente a que hagan sus mismas prácticas, sus mismas creencias, y mucha gente no se da cuenta de las cosas que son abominables a Dios, porque la Biblia precisamente su propósito es instruirnos para que nos demos cuenta y vivamos de acuerdo al sistema de pensamiento y al corazón de Dios. No a lo que la sociedad establece, no a lo que la religión establece, no a lo que la televisión diga, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, con lo de la elección de este personaje tan importante a nivel religioso, pero yo digo como político y demás, según dicen que nosotros, o sea, no podemos que hablar de religión públicamente. Si tú vas a una televisora y alguien empieza a hablar de Dios, luego le cortan la transmisión, ¿no? O lo callan, le cambian la plática y todo, y ahora hicieron todo, fue cadena nacional a nivel mundial, reportajes, hicieron un montón de cosas mencionando tantísimas situaciones. ¿Cuál es el propósito del plan? Confundir y decir, ay, qué bonito, ¿no? Hasta decir que el Espíritu Santo fue el que los guió y elegir todo este tipo de cosas. Yo te invito, y a quien vea esta predicación lo reto y le invito a que usted vea a la luz de las Escrituras, que usted lea la Biblia. ¿Cómo es posible que podamos creer más a lo que dicen en la tele, a lo que dice la gente, a lo que dicen todos, a lo que establece la Escritura?
Y damos por hecho que esas personas son guiadas por Dios y que tienen como regla la palabra de Dios. Dice en Apocalipsis que si aún se te apareciera un ángel que dijera que es un ángel enviado del cielo y te predicara un evangelio diferente, no le creas. Estamos en los últimos tiempos y mucha gente dice, ay, la unidad, el amor, etc. Yo no puedo traicionar a Dios, a sus mandamientos, estatutos y leyes para unirme a hacer algo que deshonra y que ser desobediente, rebelde, irresponsable. Por eso dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia es la que va a llevar a la muerte y a un destino eterno, contrario a estar en la presencia de Dios, por no leer las escrituras. Y es bien importante, esta mujer, ¿qué era lo que les quería hacer creer? Y es lo que estamos viviendo ahora. Pues que ella ama a Dios, que cree en Dios, ¿verdad? Que la adivinación, la brujería, la hechicería, todo, es algo que Dios respalda y que acepta y aprueba. Y ella era lo que les quería hacer creer, soy también de ellos, escúchenlos y todo. ¿Cuál era el propósito? Para que cuando ellos se fueran, porque ellos estaban de paso predicando, pues toda la gente cuando Pablo se vaya, me van a seguir a mí, ¿verdad? Y van a venir a consultarme a mí y van a hacer lo que ese es el plan y el propósito del diablo. Así como existe Dios, existe el diablo. Y el diablo va a tratar de desviar aún a los escogidos. Escúchame bien. Por eso es importante que tú y yo estemos atentos a la palabra. Por eso dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar, ¿qué? Atentos, atentos. Pero mucha gente dice que no le entiendo, o la religión ha enseñado que tú y yo no estamos preparados y que solamente hay personas específicas, estudiadas y preparadas para poder descifrar y poder traducir e interpretar correctamente la escritura. Y la Biblia dice que la palabra no es de interpretación privada. ¿Para qué va a dejar una Biblia? ¿Para qué va a decir Dios que estemos atentos, que escudriñemos las escrituras? No dice que nada más escudriñen las escrituras los que están preparados, o los sacerdotes, o los dirigentes, o esto o lo otro. Dice que la palabra es para todos. ¿Qué necesito para poder interpretar las escrituras? Tener al autor de la Biblia. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo tener al autor de la Biblia? Como este hombre, vamos a ver lo que dijo, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él reconoció su condición de necesidad de Dios, su condición de pecado, de ser salvado. Hay una humanidad que está corriendo desenfrenada y que no se da cuenta que está en un peligro. ¿Sí? Tú le dices o le hablas de salvación a una persona y dices, ¿de salvarme de qué? Si no estoy en peligro, no tengo una enfermedad incurable, no me estoy muriendo, todo está bien en mi vida, ¿no? No estoy perdido en las drogas o en esto, en aquello, ¿no? ¿Salvarme de qué? No nos damos cuenta ni reconocemos nuestra condición de pecado. Este hombre reconoció y ni siquiera Pablo le tuvo que decir nada ni predicarle, ¿no? La mejor predicación fue con lo que él escuchó y vio en la vida de ellos. Ni les tuvo que decir Pablo ni Silas, necesitas ser salvo, sino al revés. Él dijo,
¿qué debo hacer para ser salvo? Sintió esa necesidad que produjo el Espíritu de Dios en el corazón de este hombre. Y humildemente le dijo, ¿qué necesito o qué debo hacer para ser salvo? Y dijo, ¿qué debo hacer? Porque por lo regular el ser humano piensa que necesita hacer cosas, ¿verdad? Como la religión por eso tiene mucho éxito, porque es más fácil hacer sacrificios, ¿no? Irme de rodillas a no sé dónde, dar dinero, hacer esto, hacer lo otro, ¿verdad? Peregrinaciones, un montón de cosas y todo, hechos externos. Eso es fácil. Pero ¿por qué no un cambio de conducta, un cambio de corazón? ¿Por qué no obedecer? ¿Por qué no ser humildes? ¿Por qué no dejar el orgullo, la prepotencia, la altivez de corazón, la ira, los pleitos, las contiendas, los chismes, la mentira? ¿Por qué no? Porque queremos tomar una vía fácil, un atajo, pensando que de esa manera yo me puedo ahorrar muchas cosas y puedo llegar rápidamente y directamente delante de Dios. Esta mujer era lo que quería engañar. Y dice en el versículo 18, esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, él vio las intenciones, lo supo. Dice que este se volvió y dijo, Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Vemos que a estos hombres no les interesaba la vida de la gente que practica ese tipo de cosas, no le interesa tu vida, aunque diga que sí, le interesa tu dinero. Luego muchas veces dicen que en las iglesias cristianas lo que se quiere es el dinero de la gente y que es negocio. Y eso no es verdad. Aunque algunos pastores tristemente también se filtra, hay gente que no es de Dios. Por eso tenemos que estar atentos con la Escritura, que han agarrado efectivamente el Evangelio como fuente de ganancia. Y la palabra nos advierte también de tales personas. Y dice que nos vayamos, ¿verdad? Pero la gente que hace todo este tipo de cosas, como los adivinos, hechiceros, como estos, no les importaba ni la vida, ni la salvación, ni el bienestar de nadie, aunque te digan que sí, porque se ven muy nobles, muy espirituales. Dice que el diablo se disfraza como ángel de luz, lo dice la Escritura. Y la gente se ve, ay, qué buenos son, ¿no? La santería y todo esto, qué buenos son. Hacen muy buenas obras, son muy amorosos, son muy esto, muy lo otro, ¿no? Pero ¿por qué no alaban o dan testimonio de alguien que ha nacido de Dios en Cristo? ¿No? ¿Se dan cuenta? Eso sí no lo alaban, pero lo que es un poder engañoso sí lo alaban y dicen, no, son las mejores personas, son muy buenos, excelentes, ¿verdad? Y a ellos lo único que les interesa es el dinero de la gente y también confundirlos, desviarlos y estorbar el propósito y el plan de Dios. Pero Dios es todopoderoso y ni el diablo, dice que ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Los escogidos, la gente que Dios tiene determinada para que crean, dice, el mismo Jesucristo da testimonio y dice que ninguno de los que le dio, ninguno se perdió. Entonces, pero el enemigo hace como una lucha, hace
sus esfuerzos y todo para desviar y confundir, ¿verdad? Pero Dios es todopoderoso, y entonces dice aquí que ellos, viendo que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, o sea, mintiendo, diciendo, conspiraron en contra de ellos con las autoridades para que los encarcelaran. Quisieron vengarse, quisieron destruirlos, ¿verdad? Y dice, inventaron que alborotaban la ciudad enseñando costumbres que no les es lícito recibir ni hacer. Ellos en ese momento ya no sabían ni qué decir para perjudicarlos. Dice, pues somos romanos, y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Cómo es rápido levantar, verdad?, a la gente, como digo, darle cuerda, ¿no? Alborotar y todo para que se levanten en contra de la obra de Dios, en contra de Dios, ¿no? Y entonces inmediatamente todos se levantaron, se enojaron. Dice que se agolpó el pueblo, o sea, qué poder de convocatoria tiene lo malo, ¿verdad? Pero repito, como ahora todos los ojos puestos ahí, todos así, pero ¿por qué no está unidad o algo cuando es algo realmente para Dios, ¿no? Ellos pueden cerrar calles, pueden hacer muchas cosas y todo, pero tú nada más trata de hacer algo para Jesús. Y las autoridades, los policías, todo ahora están encarcelando, están queriendo evitar y prohibir que se predique la palabra. Pero para todo lo demás ponen reflectores, cámaras, todo. Ellos tienen el brazo de carne, más nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos. En el Salmo 20 dice, ellos tienen carros y caballos y todo, más nosotros en el nombre de Jehová de los ejércitos tendremos esa memoria y ese poder, ¿verdad? A mí no me preocupa, mucha gente algunos cristianos luego se preocupan y se angustian y dicen, no, con tanta difusión y todo, mayor es Dios. Y cuando Dios ha elegido a alguien, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No importa las estrategias, no importa lo que se haga, Dios es todopoderoso. Y dice aquí que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas. Qué tremendo, ¿no? Qué humillante y todo. O sea, no nada más, o sea, no era golpearlos, la cosa era degradarlos, denigrarlos, ¿verdad? Dice que les rasgaron las ropas, o sea, para quitárselas, para humillarlos, dice, y ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, no fue poquito, fue mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió no a un calabozo, sino el calabozo de más adentro. Aquí lo especifica, ¿no? Especifica que los azotaron mucho en el calabozo de más adentro y les aseguran los pies en el cepo, ¿no? O sea, luego les ponían esta posición de estar, o sea, imagínense lo cansado y después de estar todos heridos. Si cuando tienes un dolor tratas de buscar ellos ni siquiera con el dolor podían buscar una posición, ¿verdad? Los tenían encadenados como si fueran los peores criminales. Pero ¿qué creen? O sea, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál es tu reacción cuando estás enfrentando una situación muy adversa?
Ellos estaban diciendo: Señor, ¿por qué si nosotros te estamos sirviendo? Si nosotros estamos haciendo lo bueno, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me va mal? ¿Estaban diciendo ellos eso? No. Su sistema de pensamiento, su razonamiento, su corazón era así. No. Su sistema de pensamiento dice, como dice la palabra en Romanos 12:2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ellos tenían un corazón y una mente renovada, que pensaban que ellos eran bienaventurados y estaban gozosos por sufrir los mismos padecimientos que Cristo. No estaban acongojados, no estaban renegando, no estaban diciendo: ¿por qué? Si estoy haciendo algo bueno, ¿por qué lo permites? No estaban diciendo eso. Estaban resueltos a padecer por Jesús, estaban resueltos, ellos estaban gozosos. Por eso dice que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba, o sea, el resultado de la prueba produce paciencia. ¿Ellos estaban qué? Ellos creían eso, y en la práctica no era un conocimiento intelectual. Ellos aprovecharon esta oportunidad para glorificar y exaltar a Dios, no para quejarse. Ellos estaban gozosos. Vean lo que dice, que ellos en la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y qué? Los presos los oían. Yo creo que era algo sobrenatural y poderoso, que los presos, yo creo que algunos los vieron cómo estaban de mal heridos, cómo estaban sufriendo injustamente. Y al oír que estaban cantando esos himnos a Dios y todo eso, se movió. Dice que el Espíritu de Dios se pasea en medio de la alabanza de su pueblo. En ese momento yo creo que había un mover del Espíritu Santo tremendo. Se paseaba en medio de ellos. Los presos los oían, los presos podían sentir la presencia de Dios en ese momento. Y vean lo que pasó. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, pero no fue un fenómeno natural, porque Dios aún tiene el poder y la autoridad sobre los elementos. Fue algo provocado 100% por Dios, porque la presencia de Dios estaba ahí y se movía el Espíritu Santo en ese lugar. Entonces dice que sobrevino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. No dice las paredes, dice los cimientos. Ha de haber sido un terremoto más de 8 o 9, no sé, de la escala de Richter, ¿no? Debió haber sido algo tremendo, y dice que los cimientos se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Pero aquí podemos ver que no solamente puede ser que se abrieron las puertas. Dios es un Dios bien simbólico. Al estar meditando y leyendo en esto, no solamente se abrieron las puertas físicas, sino que se abrieron todas las puertas espirituales. El corazón de estos hombres, Dios abrió la puerta, porque el ser humano no está preso físicamente, sino espiritualmente. Ellos fueron libres en ese momento, porque se abrieron las puertas, las cadenas se les cayeron. ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron: oye, ahorita es mi momento, vámonos, ¿no? Pues muchos presos viven pensando cómo me fugo, ¿no? Si me disfrazo, hago esto, aquello, un túnel, esto, lo otro, ¿verdad? Y maquinando. Imagínense la obra poderosa que el Espíritu Santo hizo en ese momento en el corazón y en la mente de esos hombres que estaban ahí. Lo poderoso que fue su presencia, lo que experimentaron. Tú y yo podemos experimentar, entre más consultes a Dios, entre más ores, más medites su palabra, la practiques,
y tomes la resolución de ir en contra del pecado y de vivir una vida santa para Dios, sabes que puedes experimentar más libertad y gozo y todo. Ellos estaban ahí presos, pero que se abrieron las puertas de su corazón, de su vida. Se cayeron las cadenas, las ataduras, las ligaduras de impiedad. El pecado no solamente fue un hecho físico, sino que fue un hecho también espiritual en la vida de estos hombres. Dios doblemente les estaba dando una libertad y ellos no la aprovecharon como ocasión de libertinaje, de decir, ya me voy a la misma vida, ¿no? Ya no consideraron que su libertad estuviera allá afuera. Dijeron, queremos más de ese Dios todopoderoso. Y entonces dice que se cayeron todas las, y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque ahí si se le fugaba a alguien, lo iban a matar, ¿no? Y él pensó, pues mejor me mato, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Un corazón transformado, humillado, libre de pecado, un corazón que ha sido tocado por el poder de Dios, no está ensimismado, no está buscando autogratificarse, no está buscando autocomplacencia, está buscando agradar a aquel que lo rescató, aquel que es la resurrección y la vida, aquel que puede transformar, liberar y restaurar la vida del ser humano. Está buscando agradar, humillarse, hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad, no sus deseos, no sus anhelos, no sus sueños, ¿verdad? Sino está deseando, y aquí vemos un claro ejemplo, porque Pablo no estaba atento en cuanto a él, sino que le dice, no te hagas daño. Todos, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y ahorita me acordé de una situación que nos pasó. Veníamos de un pueblo que se llama Libres y veníamos por la autopista ya para entrar a la ciudad. Y resulta que estábamos ahí en la caseta y de repente la que estaba cobrando empieza a hacer señas de que ya no voy a cobrar, ¿no? Pero así con desesperación, ya no. Lo primero que yo sentí, dije, qué irresponsable. Dije, todos, ¿cómo? O sea, ¿por qué no manda a alguien? O sea, ¿cómo ya cierro? Y todos los que estamos ahí, venían muchos carros atrás. Y ahora, ¿cómo nos salimos? Y quién sabe cuánto se va a tardar, porque se tardó y todo. Y me dio mucha tristeza que surgiera luego ese pensamiento en mi corazón. Pero inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, ¿y por qué no piensas? Tú estás pensando en función de ti. ¿Por qué no piensas en función de esta mujer? A lo mejor le andaba del baño, ¿no? Tenía una urgencia tremenda, o se sentía mal físicamente, o algo estaba pasando, o recibió una llamada de algo urgente o malo que pasó con algún familiar o algo, ¿sí me explico? Y me empezó a dar una perspectiva diferente. Y en vez de quejarme o de decir cómo le vamos a hacer, dije, Señor, ten misericordia de esta mujer, si tiene alguna urgencia, necesidad, Padre, obra Dios en su vida. Y entonces quitamos el foco de nosotros y lo podemos poner ¿en dónde? En la necesidad. Y eso es lo importante. El apóstol Pablo, su foco de atención era, primeramente dice, su vida no era, o sea, el enfoque, él estaba enfocado en el reino. Su enfoque no era en sí mismo, su enfoque era en el reino. Otra cosa en que estaba enfocado su corazón
es que las personas eran más importantes o que él, ¿verdad? Y entonces él no estaba, ay, me hirieron, ay, me duele, ay, no tienes algo para el dolor, cúrame mis heridas, ¿no? No, él estaba, ¿sabes qué? No te hagas daño, estamos todos aquí, ¿no? Cambia tu enfoque, cambia tu perspectiva. Y en vez de enojo o de cualquier cosa, Dios me dijo, pues tranquilamente, todo tiene una solución. Bájate de la camioneta, amablemente habla con los que están atrás, explícales que ha de haber pasado alguna emergencia, alguna situación, y que si son tan amables de irse echando para atrás para cambiar de caseta. Y así fue. Pero yo iba apurada porque tenía rápido que hacer algo que me iban a cerrar, ¿no? Pero ya después dije, Señor, tú arreglarás todas las cosas y lo más importante no es lo que tenga que hacer, sino lo que está pasando en la vida de esta persona, ¿verdad? Pablo tenía bien puesto el enfoque y entonces no permitió que él se hiciera daño. En el 29 dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando, ¿qué hizo? Se postró a los pies de Pablo y decía, ¿qué impacto? Les repito, el ambiente espiritual que se creó por estos hombres ungidos y llenos del Espíritu Santo, que estaban haciendo la voluntad. Hoy Dios quiere que tú te estimular o animar o mover tu vida a que tú y yo busquemos esa llenura del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida y que seamos hombres y mujeres que no con nuestra boca, con nuestra vida, y que la presencia de Dios esté sobre nosotros impactando a todos los que están a nuestro alrededor. Que al ver nuestras acciones, al ver nuestra vida y todo esto, puedan decir como este hombre, sin necesidad de predicarles, invítame a donde vas, pásame de lo que tú tienes, ¿no? Yo quiero, compárteme, ¿a dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Como dice este hombre, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay mucha gente que no sabe el camino, que está perdido, sin dirección, sin rumbo, sin propósito, ¿verdad? Y tú y yo podemos ser ese eslabón para unirlos a Dios. Dice en el 29 que temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree en, ¿qué dice? En el Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Como dice la gente, todos los caminos llevan a Dios. No. Aquí dice, cree en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Eso lo dice la Escritura. Y creer no significa, todos pueden decir, pues yo creo. Creer significa conocer, ponernos bajo su autoridad, hacerlo el Señor de nuestra vida, el Rey de nuestra vida, vivir de acuerdo a sus mandatos, estatutos, vivir de acuerdo al estándar de Dios. Y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que yo crea, lo que yo viva, voy a arrastrar o a la perdición o a la vida, a la bendición, a la vida eterna a mi familia. Dice que somos cartas leídas por todos los hombres y que estamos nosotros
siendo vistos, como lo compara el apóstol Pablo, como alguien que está corriendo una carrera en un estadio, ¿verdad? Y dice que tenemos una nube de testigos y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se refiere a nuestra vida. Pero están viendo, observando. Qué importante es como ellos. ¿Qué fue lo que transmitieron? Ese gozo, la presencia de Dios, el estar alabando y glorificando a Dios a pesar de las circunstancias. ¿Tu vida y mi vida se le antoja a la gente? ¿Le impacta? ¿Somos de impacto? Y si no, Dios lo puede hacer. Hoy podemos venir y humillarnos delante de Él. Y hoy Dios puede hacer esa obra poderosa. Y dice, y le hablaron la palabra del Señor. Aquí es otra cosa muy importante. Él reconoció su necesidad. Tuvo conciencia de pecado, de arrepentimiento. Pero aquí dice, y le hablaron ¿qué? La palabra del Señor. Es bueno que testifiquemos nuestra vida, que demos testimonio, pero más importante es que a la gente le hablemos la palabra de Dios. La palabra es la que transforma, la que convierte el alma. Como dice en Hebreos, ¿no? Que es 4:12, que la palabra es una espada de doble filo, ¿no? Que penetra a partir dice hasta partir el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, las coyunturas, los tuétanos, ¿verdad? Y todo hasta lo más profundo. Y saca y discierne las intenciones del corazón. Por eso ellos le hablaron ¿qué? La palabra. Y dice que a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. O sea, ya él después de estar ensimismado, también esa es una evidencia de un nuevo nacimiento, lo que les decía. Un cambio de corazón que no está pensando, ay, lo que necesito, lo que me pasa, ¿no? Ya no estaba pensando, a lo mejor debía la renta, a lo mejor tenía otras necesidades, ya no lo pensó. Él decía, tengo lo más importante y todo, y dejó de poner sus ojos en él y los puso en ellos. ¿Y qué hizo? Inmediatamente le sirvió. Enfocó en la necesidad de ellos, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Les lavó sus heridas. Y enseguida, como ahorita que se hizo el llamado, ¿no? ¿Quién para bautizarse, ¿no? Aquí ellos no les tuvieron que invitar o algo, inmediatamente, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabes que no tienes? Aquí no le dijeron, vete de rodillas, pégate acá, ¿no? Haz voto de pobreza, no comas esto, no comas aquello. Era algo más profundo que hechos externos, que leyes, que cuestiones, ¿no? Sacrificios. Dios no quiere sacrificios. Dice que en Samuel dice que Dios no se goza ni se deleita en sacrificios, sino en ¿qué? En que se le obedezca. Dios desea nuestra obediencia, nuestro corazón. Y el corazón de este hombre se postró, no físicamente, sino también espiritualmente se postró, se humilló, reconoció su condición, su necesidad. Y esa necesidad lo llevó a saber que estaba en peligro de muerte eterna.
El problema no es si vivimos o morimos físicamente, sino tu destino y mi destino eterno. Y eso se resuelve en vida. Porque si alguien con rezos, con mandas, con algo puede sacar a alguien de un supuesto purgatorio que no existe, en ninguna Biblia, ni en la católica, ni en ninguna habla de ningún purgatorio. Si pudiéramos sacar con rezos, con mandas, con dinero, con un montón de cosas, entonces ¿qué caso hubiera tenido que Cristo muriera en la cruz y pagara con su vida y su sangre? Si yo haciendo cosas externas puedo rescatar y salvar la vida de alguien, ¿verdad? Y eso es en vida. Inmediatamente vemos muchos casos en la Biblia que la gente moría inmediatamente. No hay ningún lugar transitorio para purgar ni nada, porque no se puede purgar ni pagar por tus culpas. Si tú pudieras pagar por tus culpas, repito, entonces ¿para qué Cristo se va a dejar morir en la cruz? ¿Para qué va a poner su vida si hay otro medio? Le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y no le dio una lista de un montón de cosas que tenía que hacer. Simplemente el Espíritu de Dios lo llevó al arrepentimiento. Se humilló, se postró, ¿verdad? E inmediatamente todos, él y todos los de su casa, escucharon la palabra. ¿Cuál fue la consecuencia? Servicio. Ya después de creer y todo, ya se dejaron de preocupar egoístamente por ellos y dijeron, vamos a lavar y a limpiar sus heridas. E inmediatamente se bautizaron. El bautismo es algo muy importante porque es un acto de fe, de obediencia, dar testimonio ante Dios, los ángeles, las personas, de que yo he nacido de nuevo, que soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que estoy siendo sepultado juntamente con Cristo y resucitando juntamente con Él a una nueva vida. Es algo hermoso, precioso. Y luego dice en el 34, y llevándolos a su casa les puso la mesa. Otra cosa, generosidad, ¿no? A lo mejor él era de los que no le gustaba dar nada, le dolía gastar y todo esto, ¿no? Él inmediatamente les puso la mesa, ¿no? Un acto de generosidad. Y se regocijó con toda su casa. Pero ¿cuál fue su regocijo? No de que no se fueron los presos, su regocijo no de que no se mató, no de que no lo castigaron, ¿verdad? Ahí dice cuál fue su regocijo con toda su casa, de haber creído en Dios. Pero toda la gente dice, todos creemos en Dios. Yo creo en Dios. Pues hasta el diablo dice que cree y tiembla, sus demonios y todo creen y tiemblan. Una cosa es que tú creas que Dios, que hay un Dios, que existe y todo esto con asentimiento mental, y otra cosa es que tú le obedezcas, que tú le conozcas, que tú le hagas el Señor de tu vida, que Él sea la máxima autoridad en tu vida y su palabra, que sea lo que regule y rija todas tus acciones, pensamientos, motivaciones. La obediencia y el actuar y hacer lo que Él dice, eso es creer. Si yo no hago lo que Él establece y dice, yo no creo. Y la única manera de poder conocerlo, lo dice en el Evangelio de San Juan, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único a Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Es la única manera de que tú puedes creer, confiar, depender y obedecer de alguien que tú conoces. Tú no puedes hacer algo de alguien que no conoces. No puedes confiar. Por eso mucha gente desconfía y se enoja y reclama y todo, porque nos falta conocer realmente el corazón de Dios. ¿Quieres conocer el corazón de Dios?
Este libro maravilloso es el que da testimonio de quién es Jesús. Y voy terminando, ya no pude hablar otras cosas que quería mencionar de la Escritura, pero vamos rápidamente a San Juan 17. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, o sea, en verdad, haciendo énfasis algo importante, indispensable que ustedes lo sepan y que es verdadero. Yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que antes de mí vinieron son ladrones y son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Por eso les digo, aunque quieran engañar el enemigo y quieran hacer, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Dice que el que por mí entrare, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entrar por la puerta, no brincarme, no querer utilizar otro recurso o medio. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Un verdadero alimento, un verdadero reposo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, porque de nadie son las ovejas. Aún nosotros como pastores no podemos decir, ni siquiera el pastor Ulises puede decir son mis ovejas, porque la gente ha sido comprada y ganada con la sangre de Cristo, y Él es el pastor. Por eso siempre de broma dice, si yo soy tu pastor, todo te faltará, pero si Jesucristo es tu pastor, nada te faltará, ¿no? Y el Salmo 23 dice ahí también, que en delicados pastos nos hará descansar. Ese alimento, esa palabra, es el verdadero alimento que hace reposar tu alma, atribulada, agobiada. Todo hace la palabra. Dice, así que el asalariado huye, que es porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías, ¿qué? Me conocen. Termino, no puedo dejar de hablar. Vamos rápidamente. Toda la semana Dios me estuvo hablando, y no la semana, ya tengo mucho tiempo que me estaba hablando acerca del Salmo 119, y yo decía, pero ¿cómo, qué aplicación? Y ahorita precisamente esos pastos, ese alimento, hablando de lo que la palabra produce y hace en nuestra vida, con esto termino. En el Salmo 119:1 dice, bienaventurados, 1000 veces dichosos, 1000 veces felices, constantemente o permanentemente felices, los perfectos de camino. Dios puede cambiar, enderezar, hacer perfecto nuestro camino. Dice, los que andan en la ley de Dios. Si caminamos en sus estatutos y mandamientos, nuestro camino, nuestra vida va a cambiar. Dice, bienaventurados, otra vez 1000 veces dichosos, felices, permanentemente felices, los que guardan sus testimonios. Y guardar es vivir, hacer, practicar. Dice, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón, ¿qué? Le buscan, con todo el corazón. O sea, la palabra nos transforma, nos convierte, que no hay nada más importante que agradarlo y buscarlo a Él. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Qué es lo que ha mandado? Que sean muy guardados. Tienes que tener cuidado, y yo debo de tener cuidado, ¿qué?
de vivir no de acuerdo a lo que yo creo, a lo que a mí me gusta, a lo que yo pienso. Porque cuando vivimos de acuerdo a lo que Dios establece, no hay mejor bendición, paz, gozo. Bueno, es algo increíble. Dice que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Él empezó a tener un anhelo como este hombre carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y él empezó a tener un anhelo que ojalá fuesen ordenados mis caminos. No ojalá y mi cuenta en el banco aumente. No ojalá y mis problemas se resuelvan. Ojalá fue una necesidad mi vida, mi proceder, mi sentir, mi actuar, mi pensar sea distinto para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. ¿Cuántas veces tenemos que pasar por vergüenza delante de Dios y a veces de otros por cosas que hacemos, decimos o pensamos o actuamos, verdad? Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Es algo que nos protege, que nos previene. Te alabaré. ¿Cuál es el resultado de guardar, de vivir y todo esto? Gozo. Alabanza nuestra boca hacia Dios, no queja. Te alabaré, ¿cómo? Con rectitud de corazón, con un corazón diferente, no egoísta, no otro. Cuando aprendiere tus juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? No hay otra forma, no hay otra manera. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Papás, no piensen que una terapia, que esto, que el otro. ¿Con qué puede ser cambiado, transformado un joven que anda mal o confundido en situaciones como ahorita? Muchos están confundidos. Soy hombre, soy mujer, ¿qué soy? O cosa, ¿no? Y ahora dicen que hasta eso parece algo irreal, pero así es. Hay muchas cosas, desviaciones, tentaciones y demás. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por eso es importante enseñarla. Dice, con todo mi corazón te he buscado, con todo. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. En el 15 dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. 17, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos, o sea, qué peticiones, ¿no? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Sabemos una transformación. En el 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. O sea, algo que hace la palabra y Dios nos hace considerar, reconsiderar en lo que estamos equivocados, en lo que estamos mal. ¿Y cuál es la cosa? Que él volvió, dice, volví mis pies ¿a qué? A tus testimonios, a lo que tú dices, a ser obediente, y me apresuré y no me retardé. O sea, tomé cartas en el asunto. Si tú tienes que tomar cartas en el asunto, en algo que está mal, a la de ya. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que podamos arrepentirnos y cambiar, Dios, el rumbo y dirección de nuestra vida. Dice, y no retardé en guardar tus mandamientos. Termino, dice, en el 71, bueno me es haber sido humillado. ¿A qué conclusión llegó? No de queja. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué aquello? No, bueno me es haber sido humillado. O sea, bueno me fue que me quedara sin dinero, sin empleo, a lo mejor, sin dinero,
sin familia, sin esto, lo otro, algo fuerte. Bueno es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. En el quebrantamiento, en la humillación hay arrepentimiento. Hay reconocimiento de qué necesitamos, en qué estamos mal, qué necesitamos de Dios, ¿verdad? Y él reconoce que bueno le fue sufrir, padecer, ser quebrantado, ser maltratado, a lo mejor ser humillado, ¿verdad? Bajarse de su orgullo, de la soberbia, y que hubiera reconocimiento de Dios para que aprenda. A veces Dios tiene que hacer ese tratamiento para aprender su palabra, sus estatutos, y que sea lo que rija y gobierne nuestra vida, y no lo hace por maldad, lo hace por amor, porque es un beneficio para ti, para mí. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Y ahorita estamos en un reto muy tremendo, un reto cada mes, lo que hablamos, por ejemplo, de la renta, ¿verdad? Este lugar ha sido de bendición para mucha gente y para nuestra propia vida, de escuchar, de meditar en la palabra de Dios y predicar esa palabra. Es importante, tenemos ese reto todos los meses. Si tú y yo participamos cada domingo con algo, podemos hacer esa obra, que Dios haga esa obra y que podamos nosotros permanecer predicando su palabra. Ahorita tenemos esa situación de la casa de mollo, ¿no? Uno puede decir, yo no tengo dinero, no dispongo, no esto, no lo otro, pero sabes que también son retos. Cuando tú tienes una emergencia, un imprevisto, aunque no tengas nada guardado, aunque no tengas nada en el banco, aunque no tengas nada, ¿qué es lo que hacemos? O sea, luchamos por salvar a lo mejor a un familiar o nuestra propia vida o lo que sea, ¿verdad? Para resolver esa emergencia, ¿no? Ahorita hay una emergencia celestial, ¿no? que les anunciaron. Hay esa emergencia celestial que ni tú ni yo tenemos conciencia de todo lo que se ha padecido, luchado y todo por ese lugar, ¿no? De esforzarse cada día por ir, por predicar la palabra. Estuvimos yendo durante varios años a ese lugar a predicar la palabra todos los sábados. Ni carro teníamos, nos íbamos a pie o una amiga nos prestaba su auto. Y en ese pueblo la característica es que hay muchos niños que no tienen padres, o los han abandonado por irse a Estados Unidos, o se han ido con otras personas y se quedan solos con sus abuelos ya grandes. Es un pueblo que se caracteriza por eso. Hay necesidad de Dios como en cualquier lugar, pero por algo Dios nos llevó a ese lugar, que me sorprendo cómo Dios mueve la vida y todo, porque yo nunca lo había oído mencionar. Moyotzingo, Puebla, yo ni siquiera sabía que ese pueblo existía, pero sí existía en el corazón de Dios. Y Dios está interesado en seguir pasando por ahí. Y ahorita los pastores de ella están trabajando. La pastora ha estado muy delicada de salud, ¿verdad? Estuvo muy grave, no podía ya ni hablar, estaba muy mal, y así se ha esforzado, se ha fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, y sale a predicar los jueves con una bocina, un micrófono, a repartir folletos y a hablar la palabra de Dios. Entonces, tú y yo podemos participar y unirnos. Tal vez no nos vamos a ir a vivir allá, o no vamos a salir a evangelizar, o muchas cosas. Podemos estar orando, intercediendo por ese lugar, estar intercediendo por las personas que viven en ese lugar,
por los creyentes que Dios ha levantado en ese lugar, pero también podemos estar orando porque ese lugar podamos no pensar solamente en nosotros. Dice que primeramente les hagamos bien a quién, a los de la familia de la fe. Dios está interesado en ese lugar y esta casa no es ni para los pastores ni para nosotros. Es para seguir estableciendo y extendiendo el reino de Dios en ese lugar. Ciertamente en una pequeña área y viven los pastores, pero esa casa se utiliza al 100% para predicar la palabra a niños, jóvenes, ancianos, matrimonios, de todas las edades, ¿verdad? Y nos hemos visto forzados a tener ese reto, impulsados por Dios, ¿sí? Porque es un reto, nosotros no pensamos, a veces nos conformamos y decimos vamos a pagar la renta mensualmente, ¿verdad? Pero Dios nos impulsó por medio del dueño que dijo, necesito vender la casa, porque sus padres están enfermos y necesita con urgencia vender la casa. ¿Pero qué creen? Él dice, yo he visto, porque ya tenemos, allá empezamos antes que aquí. Primero se empezó en Moyo y después nos venimos para acá. Llevamos más de 20 años en ese lugar. Y el dueño dijo, yo he sido testigo de todo lo que han luchado, lo que se ha hecho en este lugar. Y yo quiero, y en mi corazón yo quiero, porque él ya tenía una oferta. Y dijo, no, yo quiero que ustedes, como iglesia, como congregación, se queden con esta casa. 2 veces le dijo el pastor, teníamos el reto y no se había podido juntar nada. Y le dice el pastor, ¿sabes qué? No estamos en posibilidad. Y él siguió. Imagínense si no va a ser de Dios. Pues si yo tengo necesidad, yo me voy rápido, su urgencia, ¿no? Y si son sus padres, pues yo me voy al que me está ya ofreciendo algo seguro, ¿no? Y nuevamente le dijo, no, yo quiero que ustedes. Y pasó un tiempo y otra vez le dijo el pastor, ¿sabes qué? No hemos podido juntar ni concretar esto, ¿verdad? Y entonces él nuevamente, ¿qué creen que dijo? Yo quiero que ustedes se queden con la casa porque ese lugar fue el primer lugar, fue la primer casa que yo tuve cuando me casé. Y significa mucho, yo le tengo mucho aprecio, hay muchos recuerdos, muchas cosas y todo. Y otra vez yo quiero que se quede con ustedes. Y ahorita pues había un precio, se redujo hasta eso el precio, diciendo yo considero todos los años que ustedes han pagado de renta y lo voy a considerar. O sea, ¿quién va a hacer eso con necesidad? Y entonces aceptó un primer pago, o sea, fue un reto, una acción de fe, y en una semana se juntaron 100,000 pesos. Pues glorifiquemos a Dios. Él quería 500,000 de enganche. Se juntaron los 100,000. Se dio. Teníamos un plazo, este mes se tenía que pagar 900,000 pesos. Y el pastor dijo, pues si no se puede, nosotros pues aunque, o sea, él piensa en función de no perjudicar al dueño. Él obviamente ya invirtió ese dinero y dijo, si Dios nos respalda y nos da, gloria a Dios, y si no, pues no vamos a pedir que se nos devuelva nada. Y esta semana nos dijo, se supone que se le tenían que dar 900,000. Y habla con el pastor y dice, pues para el lunes necesito 100,000 pesos.
Y ahorita es lo que faltan son, ¿qué? Dicen 30 y qué? 33. Y después el resto. Es un reto. Pero dice la palabra que compremos sin dinero. ¿Ustedes creen que Dios es un Dios todopoderoso? Amén. Dios está más interesado en su obra que tú y que yo. Entonces, si nosotros clamamos a Él, y cada uno, ¿saben cómo se inició también? Me conmueve cómo se inició la compra de esta casa, porque siempre pensamos, pues no, ni siquiera un préstamo, nada, ¿no? O sea, humanamente no, sino Dios, ¿cómo puedes hacer tú esta situación, no? Y me conmovió que una mujer que es sola, fue la primera que participó con una ofrenda. Y dijo, yo creo que se puede. Y después una niña se le acerca al pastor y le dijo, pastor, yo quiero ofrendar mi alcancía. Y la ilusión de esa niña bien emocionada. Y rompieron la alcancía y empezaron a contar, y pues como eran puras monedas, pues los papás dijeron, ¿cómo vamos a llevar todas las monedas? Y ella lloró y todo, y dijo, no, es que yo quería llevar, y ellos por simplificar lo cambiaron por billetes, ¿no? Creo que eran como 1,500 pesos lo que tenía en su alcancía. ¿Quién sabe cuánto tiempo o años o meses o qué tenía juntando ese dinero? Y se puso a llorar porque ella quería que se viera el montón, pues ya viendo los billetes ya vio bien poquito, ¿verdad? Y su ilusión era entregarle al Señor, ¿no? Y así fue como nació. Entonces, dice que ella tuvo una fe que me impactó, y dice que nos hagamos como niños, ¿no? Entonces, oremos, invirtamos. Dice que en el reino donde la polilla o el orino corrompe, ¿no? Y nosotros lo hemos visto en nuestra propia vida. Es emocionante y glorioso. Imagínense cuando se concrete todo eso, tanto nuestra fe como la fe de esa niña y de todos los que hemos participado de alguna manera, pues va a ser para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor, que nos alienta, nos anima, nos alimenta y también nos fortalece y nos impulsa, Señor, a tener retos, y todo esto para buscar las cosas de arriba y no las de abajo, Señor, para ser impulsados, Señor, a un cambio, una transformación, el querer ser salvados de nuestros hábitos malos en nuestra vida, nuestras conductas, pero también en nuestra vida eterna, Señor. Hoy nos arrepentimos y reconocemos nuestra condición de pecado, que hemos mentido o que hemos sido falsos, infieles, que hemos traicionado, que hemos murmurado, que nos hemos quejado, Señor, aún en contra de ti. Hoy reconocemos nuestra necesidad de ser salvados, de ser cambiados, de ser perdonados, Dios, y que tú envíes tu Santo Espíritu dentro de aquellos que hoy pueden nacer de nuevo. Cada creyente es un don, un regalo que tú nos has dado, Señor, tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, tu Espíritu Santo que nos da el poder para vivir vidas de acuerdo a tu palabra, Señor, a tus mandamientos, a tus estatutos. Danos el poder por medio de tu Espíritu Santo para vivir vidas gratas, vidas que te honren y glorifiquen tu nombre, Dios. Aquí estamos, Señor, delante de ti humildemente,
Y te pedimos, Señor, que tú nos des esa provisión, Señor, para seguir manteniendo este lugar, Señor. Tú eres el dueño del oro, de la plata y de todo lo que hay, Dios. Clamamos y venimos a ti, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, Señor, nuestro sustentador, Padre. Y clamamos también por la compra de esa casa, Señor. Nos unimos todos, Señor, en un mismo sentir, en una misma voz, Dios, pidiendo esa misericordia, esa provisión, Señor, para que esto todos unidos, Señor, podamos contribuir. Si todos nos unimos, y aún no sé de dónde, Padre, pero tú puedes enviar, tú eres el dueño de la mente y del corazón de todo ser humano, y tú puedes hacer, no estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites. Tú dices que si pedimos algo conforme a tu voluntad, nos será hecho. Y creemos que tu voluntad es que se siga predicando tu palabra en ese lugar, que más almas puedan venir como este carcelero, diciendo y preguntando qué debo de hacer para ser salvo. Y así como él creyó, fue salvo él y toda su familia, Señor. Nosotros podemos ser testigos de lo que tú puedes seguir haciendo en ese lugar, en este lugar y en cualquier lugar donde se predique tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y tengan un bendecido inicio de semana. Inviten mujeres, es un reto de este sábado al otro. Ahí inviten, seamos partícipes de lo que Dios haga en nuestra propia vida por medio de su palabra y también en la vida de esas mujeres. Dios les bendiga.